Buenas noches con todos. Mi nombre es Ariadna Juliet Portilla Guerrero, estudiante en licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés del SEAD-PAST. Actualmente me encuentro cursando mi tercer semestre académico. Eh, el día de hoy me encuentro con la docente Leslie, licenciada en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés, persona quien hoy nos acompaña y a la cual realizaremos una serie de preguntas que se elaboraron con mi grupo de trabajo identificado con el número 149. Buena, profe Leslie, un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, Ariadna. Bueno, me presento, mi nombre es Leslie, soy licenciada en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle, es la licenciatura con énfasis en inglés y en francés. En- Vamos a estar trabajando, según lo que entiendo, algunas preguntas con relación a la didáctica, ¿verdad? Sí, señor. Eh, bueno, muchas gracias a Entonces, usted yo por... creo que podemos Bueno, trabajar la primera pregunta. Ujú, ¿está ok. bien? Bueno, entonces a la primera pregunta, ¿cómo usted puede definir la didáctica? Bueno, podemos hablar de la didáctica como disciplina, ¿verdad? En este caso, a lo largo de la entrevista voy a estar hablando de la didáctica y la enseñanza de lenguas extranjeras, didáctica de las lenguas extranjeras, porque es el campo que me compete a mí. Esa es mi experiencia. Entonces, desde la definición de didáctica como un área, como una disciplina, podemos decir que yo más bien diría que es una disciplina, un campo interdisciplinar. ¿Por qué? Porque en la didáctica de lenguas extranjeras no hablamos solo de métodos, metodologías o enfoques, sino que también tratamos otros tipos de aspectos como, digamos, la, los, las formas de aprendizaje de los estudiantes, hablamos del contexto de los estudiantes. Digamos que más que aprender métodos que sirven, es una reflexión constante de qué herramientas podemos valernos para enseñar las lenguas extranjeras, sea inglés, francés o la lengua que sea. Entonces yo diría que eso es la didáctica, la reflexión sobre cómo enseñar, cómo evaluar también. Entonces ahí hablamos de, digamos, de los diferentes enfoques, digamos, si hablamos de las lenguas extranjeras, hablamos de metodologías, de métodos, hablamos, digamos, del aprendizaje por tareas, aprendizaje basado en proyectos, podemos hablar también del enfoque comunicativo de las lenguas, communicative competence. Mm, También podemos hablar de tipos de evaluación, evaluación formativa. Sí, entonces para mí esa es como la definición de didáctica, sí, básicamente. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué estrategias pedagógicas específicas ha notado que tienen mayor impacto en el aprendizaje de sus estudiantes? Más que definir que existe un método, una estrategia, una metodología para enseñar una lengua, porque recordemos que estamos hablando en este caso de la enseñanza de lenguas. Yo diría que uno como profe de lenguas extranjeras, uno se vale de muchos recursos. Y no se trata de decir, es que yo enseño inglés comunicativo. No, sino que eh, lo que yo he aprendido y lo que he identificado que funciona es trabajar la utilidad de la lengua para la vida real. O sea, entender que utilizamos la lengua como vehículo, ¿sí? Para comunicarnos, para hablar con otro que tiene, digamos, una forma de entender el mundo diferente a la mía. Entonces, para mí, la lengua es un puente de comunicación, ¿sí? Es un puente de comunicación. En ese orden de ideas, lo que más funciona para mí es, por ejemplo, el aprendizaje por tareas. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden a utilizar la lengua para funciones de la vida real. Algo tan sencillo como, por ejemplo,
ordenar una pizza. ¿Cómo ordena uno una pizza en inglés? Eso es una tarea de la vida real, es algo que uno hace en el día a día. Entonces ya uno entra a analizar qué estructuras gramaticales, digamos, qué tiempos verbales uno necesita, qué, 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 qué vocabulario, qué léxico uno necesita para esa tarea. Entonces ya uno entra a explicar eso de manera, digamos, implícita, sin hacer que la gramática sea tan evidente como vamos a estudiar esta conjugación solo porque ese es el verb to be, entonces hay que saberse el verb to be, que es I am, you are. No, sino que más bien entendemos cuál es la importancia de ese verb to be o bueno, de esa estructura, de ese contenido gramatical en la vida real, cómo lo utilizamos para cosas reales. Otra cosa que a mí me parece súper importante, tener en cuenta el contexto de los estudiantes, tener en cuenta el contexto. Si uno tiene en cuenta, si uno integra la motivación también, las motivaciones personales o la motivación que puede ser intrínseca, extrínseca, pues eso sería un punto también a favor, ¿sí? El aprendizaje por proyectos, el trabajo colaborativo, todo eso se puede trabajar desde el salón de clase. Entonces no es que uno, o yo no diría que yo adapto una metodología, no. Uno se vale de diferentes recursos, diferentes enfoques, diferentes ideas, ¿sí? Básicamente eso. Ok, más que todo, sus métodos de enseñanza o estrategias, podamos decirlos así, se basan, se pueden basar en torno a una responsabilidad motivacional tanto del estudiante como del tutor. Sí, sí, también la motivación, cuando hablamos de el aprendizaje de lenguas, la motivación es un factor clave, ¿sí? Ya ahí pues podemos hablar de diferentes tipos de motivación, pero pues ya digamos eso es Ah, más largo. ok, muchas gracias. Tercera pregunta, ¿qué reacción han tenido sus estudiantes frente a a estas estrategias y qué resultados ha visto usted en su aprendizaje? Bueno, ese tipo de estrategias. Digamos que cuando trabajamos, bueno, eso es algo que de pronto no mencioné. Algo que yo utilizo mucho en mis clases y que sí o sí para mí no puede faltar es el pensamiento crítico, ¿sí? Nosotros, como ya dije, utilizamos la lengua como vehículo, pero nosotros también utilizamos la lengua para, digamos, como, se me olvida cómo se dice eso en español em, spread, spread ideas, como fomentar ideas. Nosotros tenemos un discurso y tenemos ideas. Entonces, a través de la enseñanza de lenguas también podemos impartir un discurso. Ese discurso puede ser un discurso racista, puede ser un discurso feminista, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender a utilizar la lengua y a usarla, digamos, el inglés o el francés, para, digamos, debatir esas ideologías que no nos hacen bien como sociedad y más bien empezar a construir otras formas de pensamiento que nos lleven a tener una sociedad mejor, es decir, una sociedad más, con mayor equidad, una sociedad en donde tratemos de disminuir la violencia de género. Entonces, lo que he notado que me funciona mucho a mí, implementando eso también del critical thinking, pensamiento crítico, es enseñarles a los estudiantes que ellos deben aprender porque aprender una nueva lengua es ayudar a cambiar la sociedad, ayudar a construir sociedad, ayudar a construir am, nuevas ideologías, nuevas formas de pensar. Partiendo de ahí de que los estudiantes se vuelven responsables
de su propio aprendizaje y que entienden por qué están aprendiendo, pues eso es un punto a favor. Eso va a hacer que las personas se motiven, que las personas sientan responsabilidad para, digamos, ir a una clase o que hagan las actividades porque son conscientes de que lo que están aprendiendo tiene un sentido y tiene un propósito en la vida real, no solo dentro de un salón de clase, sino que va más allá. Digamos, uno puede lograr mucho eso con los proyectos. Si uno trabaja un proyecto, trabaja en equipo dentro de un salón, los estudiantes aprenden a, eso se llama negociar, negociar significado, sentido, aprenden a negociar ideas. Ah, tú tienes esta perspectiva respecto a esta problemática social, digamos, el cambio climático, esto es lo que tú piensas. Ah, bueno, yo pienso esto. Si tenemos este proyecto, proponer un proyecto colectivo para, para reducir, digamos, o para reducir el consumo de agua. ¿Cómo vamos a hacer esto en inglés? ¿Cómo lo vamos a hacer juntos? ¿Cómo vamos a construir esto? Que al final y al cabo es algo que se aterriza a las problemáticas que enfrentamos en el mundo actual. Bueno, eso es básicamente lo que tenía para decir. Ya, yo me extiendo mucho, qué pena, sí. No, tranquila. Eh, bueno, en torno, pues podríamos decir que en esta tercera pregunta se basa más en el desarrollo crítico en torno a las problemáticas que se presentan en la sociedad, ya que pueden ser mal entendidas o mal interpretadas. Entonces, en donde usted quiere fomentar en los estudiantes o fomentar o como mejorar las habilidades del estudiante en el pensamiento crítico, ¿cierto? Sí, eso se logra, digamos, sí, se puede hacer, se puede trabajar de muchas maneras. Es que se puede trabajar de muchas maneras. Lo que quería decir es que el intercambio de ideas, el trabajo en equipo en las clases es fundamental. Eso es algo que yo siempre utilizo y siempre tiene que estar presente en mis clases. Ya eso Mm. también va a variar el tipo de estudiantes pues que yo tenga en un curso, ¿no? Digamos, las tareas que yo le voy a asignar a un grupo de estudiantes adolescentes van a ser, digamos, un poco diferentes a la de los adultos, todo va a depender, ¿sí? Pero el trabajo por tareas y por proyectos es clave, yo diría, sí. Mira, muchas gracias. Cuarta pregunta, ¿cómo establece usted un ambiente de aprendizaje activo y participativo en el aula? Bueno, yo trato de asociar mucho los contenidos con la realidad, Mm. como, como ya lo decía. em, digamos, si el estudiante se siente responsable y se siente que hace parte de un sector social que puede cambiar las condiciones en las que vive, en un mundo que es cambiable y que somos actores que pueden intervenir en esto. Yo diría que, bueno, que ese es un ambiente muy importante que uno debe generar a través de, digamos, eso se puede trabajar con el contexto. Digamos, quiero dar un ejemplo para que sea más entendible. Eh, hace, hace unos años trabajamos en Siloé, que es un barrio de Cali, em, que es un barrio, digamos, que hace mucho tiempo pues era un barrio con condiciones muy difíciles, un contexto sociocultural bastante marcado por la violencia, las pandillas, la drogadicción. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? Bueno, vamos a trabajar un proyecto que se llama My Neighborhood, mi barrio. Entonces, que los niños aterricen los contenidos. Entonces, digamos, en ese contexto estábamos enseñando el vocabulario, el simple present en inglés, para hablar de los lugares o los lugares importantes de mi barrio. Entonces, la estación de policías, eh, y para eso les mostramos imágenes reales del barrio, tomadas del barrio. Entonces, por ejemplo, lugares en la ciudad